encontrado otro medidor de la subida de los precios en un país. Es un poco paradójico y quizás poco riguroso, pero para ver cómo mide la inflación, los Mileys y los Trumps de la vida, todo puede servir. A ver si están de acuerdo conmigo. Y es que estos días estoy en Buenos Aires y estoy paseando, caminando mucho, y en las caminatas voy viendo un alto volumen de promociones. Y he llegado a la conclusión que cuanto más promociones se ofertan, más caro está todo. O sea, parece una contradicción del capitalismo, ¿no? Bueno, una más, ¿no? Es como demasiada inversión en construcción de viviendas, pero no resuelven el problema de la vivienda, ¿no? Más o menos este tipo de contradicciones. Y es que me llama la atención porque si me pusiera a hacer fotos de lo que dicen llamarse promoción, sería la mejor manera de demostrar que los precios están absolutamente enloquecidos. Me parece que esto además es útil para cualquier lugar del mundo donde los precios sean muy altas. ¿No os pasa que cuando van a algún lugar de turismo, los que pueden hacer turismo, y encuentran que hay muchas promociones porque los precios son una verdadera locura? ¿Y no piensan que cuando os hacen promociones os están tomando un poco el pelo cuando os cobran las cosas sin promociones? No, no sé, debo ser yo que estoy muy sensible a los precios en la Argentina y en el mundo mundial. Arrancamos, Fer, dale play, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Es que cada canción es el estado de ánimo en el que me encuentro, ¿no? Esta música así parsimoniosa que he utilizado casi en modo de bucle en toda caminata en el Parque Chacabuco acá en Buenos Aires con el Chalupé Chalupé, me da una calma para la que está cayendo, pero una calma, necesito calma. Hay veces que necesito estar arriba, ¿no? Entusiasmo total. No soy muy de música cortavena, que diría la Gaby Montaño, pero esta música así, momentos chalupé, momentos música así como parsimoniosa, calmada, necesito calma, sí, necesito calma por toda la que está cayendo. Increíble la que está cayendo. Y nada, hoy tenemos un programón, yo diría que singular, porque voy a hacer un spoiler de partida. Vamos a hablar de algo de lo que no sabemos. O sea, ustedes saben lo que es hablar de algo, pero no tenemos complejo porque parece que todo el mundo está hablando de eso mismo de lo que no saben. O sea, entonces nos hemos subido al tsunami de los todólogos y todólogas, ¿no? De una suerte de dictadura de la coyuntura, ¿no? Y arrancamos a ser doctores en algo que no teníamos ni idea. O sea, ni idea, ni teníamos. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo hablaba de las inundaciones o del coronavirus o de la caída de las bolsas y no y todo el mundo habla y habla y habla, ¿no? O de Ucrania que nadie sabía muy bien dónde quedaba ni no, o de las elecciones de Venezuela, ¿se acuerdan? Que hablaban de las elecciones de Venezuela. ¿O se acuerdan de lo que hablaban de los swing states, que todo el mundo ya era experto en geografía estadounidense? Bueno, pues ahora el momento experto es para, ya saben para qué, ¿no? Así que nos vamos a, eso sí, con un grado de honestidad, y es que vamos a dejar claridad que no tenemos mucha idea. Y vamos a intentar no demostrar que tenemos idea, sino lo vamos a abordar con seriedad, pero de este punto de partida que creo que es necesario. Así que será un programa con rigor, sí, pero con esta nota a pie de página, yo creo que importante de a veces de decir, porque me niego a colocarme el título de doctor en cónclaves, ¿no? O sea, ahora todos vieron la película y ya todos expertos en cónclave, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué increíble cosa. Bueno, voy a arrancar como siempre para no perder las buenas costumbres con el momento Jesús Quintero, ese homenaje a ese periodista tan amado, tan querido, al menos desde muchos años por en mi infancia, de mayor, de no tan mayor. Y es una pregunta, saludo a los amigos y amigas pizarreras, a todo el mundo y a mi equipo en particular. Esta pregunta es más fácil. Yo sé que es el momento que me odian todas y todos, pero es un momento fácil. Lean, a ver, una pregunta así al paso, rápido. A qué edad te irías de tu vida si te permitieran unas horitas de disfrutarla? Me iría a los 18 años, a los 18. Me pareció una muy buena edad. Ahí me regalaron para mi cumpleaños una muy linda guitarra que disfruté mucho. O sea, ahí en la máquina del tiempo, el Lean se va un ratito a los 18 años. Flavia, ¿a qué momento etario te irías? A los 22, 23, cuando empecé a tener independencia económica, pero también estaba ahí todavía medio chiquita, medio no tan grande, todo estaba bien, me gustó mucho esa etapa de la vida.
Ay, qué lindo, es un buen momento. A ver, Cris, ¿en qué momento? Viaje del tiempo, ¿dónde te ubicas? Mm, no sé, me cuesta a los 27, voy a decir. 27, ¿pero por qué? O sea, aquí el público está. Bahía ha hecho un gesto, hay que contar en radio. Bahía ha hecho una gestualidad de por qué los 27, Cris. Secreto sumario. Ah, bueno, está. Hoy Cris está, dice que no está dispuesto a compartir nada. No, muda, o sea, muda. A ver, Bahía, te toca a ti. No, yo me iría a los 5 años, a la época de la infancia, las visitas a mi abuela en Banfield, esa época. Ay, Cinco está o seis bueno. años. 5 años. ¿Te acuerdas de algo de 5 años, Bahía? Es otra Todo, pregunta esto, ¿eh? Alfredo, me acuerdo de ¿En los cinco serio? años, antes también. Mm. No voy a explayarme más, pero el papá de mi hijo lo conocí cuando teníamos 1. Así que imagínate que Espérate que esto amerita cambiar el guión. En este no me voy a momento. meter en este lío, pero sí tengo una vida de recuerdos de 3 años, 4 muy, muy claros. Interesante, se me queda para otra pregunta. ¿Cuándo fue tu primer recuerdo? ¿Qué tienes ahí? Eso está bueno. Yo voy a confesar que cuando yo creo que me iría al momento de los 13 años en un partido de básquet de sábado en algún pueblo perdido, la provincia de Cádiz, que yo creía que estaba, no sé, en la cancha de los New York Knicks, pero en verdad estaba la cancha de un pueblecito y era el momento más feliz de mi vida, ese ratito de básquet jugando ahí con los compañeros que todavía conservo, grandes amigos de ese momento. Así que le dejamos a todo el mundo que nos respondan a esta pregunta, que nos hagan otras preguntas, que nos sugieran preguntas Quintero, que ya van encontrando el espíritu, y también que nos recomienden cualquier cosa. Y eso sí, voy a aclarar algo. Que no me llamen gallego, pero ya por dos razones. Una, porque no soy de Galicia, aunque quiera mucho a Galicia. Y la segunda razón es porque los que más me llaman gallego son los que me odian libertarios porque no están de acuerdo con las cifras económicas que digo en las redes sociales. Así que, porque todos me llaman, che, gallego, andate a tu país porque no entiendes nada. No, entonces, bueno, eso. ¿Por dónde nos escriben, Fla? Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook somos Radio La Pizarra. También los leemos en YouTube, youtube.com/Radio La Pizarra, o ahora en vivo, twitch.tv/Alfred Serramansi. Bueno, escriban, ¿no? Porque nos gusta mucho poder interactuar con toda la banda pizarrera, sea acá en la Argentina en Radio 10, sea en Colombia a través de Radio Nacional de Colombia, sea en México con Altavoz Radio, en Canal Red Latinoamérica, en Radio del Sur en Venezuela, en Radio Pichincha en el Ecuador o en Abya Yala en Bolivia, porque estamos por todas partes y pronto vamos a estar en otro paisito. Qué pista acabamos de dar, ¿no? En otro paisito vamos a estar muy, muy prontito, muy, muy prontito. ¿Y qué tenemos hoy? Pues sí, tenemos análisis geopolítico de todo lo que está pasando con el tema del Vaticano. Con el tema del Vaticano lo vamos a ver de múltiples aristas. Creo que amerita reflexionar y pensar en serio y en broma de todo esto. Vamos a irnos también a la consulta popular en Colombia. Haremos un repaso de las elecciones del Perú. Y sí, un momentito también para Argentina, un país intervenido. Con todo listo, arrancamos en la pizarra. Y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, como casi siempre, con el centro de gravedad de nuestra queridísima América Latina. Y nos vamos a ir primero hablábamos antes de arrancar el programa con Lean, un tema que no puede ser tratado como uno más. Hablo de las relaciones exteriores de un gigante como es Brasil y que me ha llamado poderosamente la atención lo que me contaba tras bambalinas Lean, y que me gustaría mucho poder compartir con toda la audiencia pizarrera. Sí, Alfredo, porque Brasil finalmente oficializó un acuerdo comercial con Palestina que lo tenía firmado desde 2011, pero que estaba suspendido hasta esa fecha por obviamente un lobby muy grande del Estado de Israel y de la comunidad israelí internacional. Finalmente Lula decidió y el gobierno de Lula decidió no ceder ante esas presiones y ha oficializado el acuerdo en el diario oficial de la Unión, estuvo publicado, y hay que tener en cuenta que esta medida lo pone a Brasil como casi a la vanguardia, podemos decir, de Sudamérica y sobre todo también del Mercosur, porque es un acuerdo que elimina aranceles comerciales, que es muy beneficioso para ambas partes, y hay que tener en cuenta también que ya Brasil viene teniendo una relación comercial con Palestina. Por ejemplo, en 2024 exportó por más de 33 millones de dólares, principalmente carne, también importa sobre todo textiles y frutas desde el territorio palestino.
Y por último, también tener en cuenta que la cuestión de Palestina y del conflicto entre el Estado de Israel y Palestina está muy presente en lo que es la política internacional y local también de Lula, que recordemos en su momento comparó las acciones de Israel en Gaza con la Shoah y que retiró a su embajador de Tel Aviv y que, por ejemplo, en los últimos días también condenó la muerte de un joven palestino con nacionalidad brasileña, Walid Khaled Abdallah, que fue muerto, se lo encontró fallecido en una prisión israelí, seguramente en manos de soldados israelíes, y le pidió digamos, al embajador israelí explicaciones e información sobre esta situación y sobre la muerte de este joven brasileño palestino. Creo que cuando uno hace política exterior, cuando uno restablece o busca tener relaciones sólidas, económicas, comerciales, en todas las materias con un lugar tan agredido como es Palestina, el pueblo palestino, es la mejor manera probablemente de encontrar la paz, de realmente ocuparse y preocuparse por ese tipo de injusticias a nivel global, ¿no? Está muy bien las declaraciones grandilocuentes e intentar además estar en las instancias de derechos humanos donde hay que estar, creo que eso es importante, pero el paso que tiene un grado de efectividad es cuando tienes ese vínculo y no sé, le compras aceite a los que puedan producir Palestina, le compras a qué tipo de cosa o intercambias. Yo creo que esas cuestiones a mí me parece que son las vías reales. Y además lo hace un país con una cierta importancia geoeconómica en el mundo y particularmente en América Latina. Lo digo porque a veces se habla muy poco en algunos países de lo que ocurre en Palestina y los que miran a Brasil y los que miran a Lula y adulan a Lula y los que no le aplauden a este liderazgo también tienen que mirar la letra pequeña de lo que hace Lula en materia de Palestina. Yo creo que a veces uno cae en ¿no? la tentación de aplaudir a un líder y no se da cuenta de las cosas que hace ese líder. Y este líder ¿no? restablece unas relaciones económicas y comerciales con Palestina. No es el único país, afortunadamente, de América Latina. De hecho, fíjense el grado del conflicto que puede tener estas relaciones, que por poco se cae un gobierno en España por el tema de una venta de municiones al gobierno israelí. Hablo de España. Y en la coalición que tienen de gobierno con Sumar, con Podemos, aunque no esté Podemos dentro, pero depende de los votos del partido de Unidas Podemos, bueno, justamente ha tambaleado la coalición por nada más y nada menos que este tipo de cuestiones. Yo dejo para otro próximo programa, y se lo digo a Lean, pero al equipo completo, que veamos un poco cuál es el mapa de relaciones que tiene Palestina económicamente con América Latina. Se me ocurre un poco al calor de la noticia que está planteando y del análisis que está planteando Lean, porque no es un dato baladí, no es un dato baladí de ninguna de las maneras y a mí me parece que nos tiene que ocupar y preocuparnos, ¿no? Lean, no es un dato, o sea, digo porque tú estás en Argentina y escuchamos casi ausencia absoluta de que este tema es un tema, ¿no? No, no hay este tema, ¿no? No, pero no solo ahora. Quisiera hacer en esto, no solo es un tema de coyuntura, es un tema que en el gobierno anterior tampoco yo escuché un debate serio respecto al tema Palestina. No, así es como bien lo subrayás vos, Alfredo, y creo que en este sentido tanto Lula da Silva como Gustavo Petro en Colombia lo tienen, y también Gabriel Boric en Brasil, en Chile, por obvias razones de que tiene la comunidad palestina más grande, creo que fuera de Palestina, Chile tiene la comunidad palestina más grande en el mundo, y son temas que tienen muy presentes estos tres gobiernos, no tanto en Argentina, sí es cierto, y también hay que tener en cuenta profundizar las relaciones comerciales con un país como Palestina también es un paso más hacia el reconocimiento del derecho absoluto que tiene Palestina como Estado soberano, ¿no? Es muy importante y la importancia geopolítica de Brasil, que es un país que pertenece al BRICS y que es una de las economías más grandes del mundo. Y ahora todos lo retomaremos, pero aquellos que plantean incluso también una adulación y admiración por el Papa Francisco, también ha sido muy proactivo en materia de Palestina. Yo creo que a veces creo que hablamos mucho de los liderazgos y pocos de las acciones o los mensajes
qué hay detrás de un liderazgo o de una posición política. Y insistimos, nos tomamos nosotros nuestras propias obligaciones y deberes para la siguiente y vamos a trabajar este eje. No me gustaría dejar, aunque no tenemos a Gaby Montaño en el día de hoy porque se encuentra resfriadita con mucha tos y le mandamos un beso gigante desde acá, desde la pizarra, para que se cuide mucho esa tos, tome mucha miel con limón, haga todo lo que tenga que hacer. Ella además, siendo médica, sabrá bien cuidarse. Pero no quiero dejar hablar de Bolivia un minuto porque si me preguntan, ¿hay elecciones en Bolivia este año? Sí, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, a mitad de agosto. No voy a ahora aburriros con fechas. Sí, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Sabemos quiénes son los candidatos y candidatas? No. O sea, la pregunta es, ¿no? A veces decir no sé está muy bueno. Y es que ahora no podemos dejar claro quién es el mapeo de candidaturas. Lo que sí parece es que la derecha va ultra fraccionada, lo comentamos en las semanas anteriores, no se han puesto de acuerdo. De hecho, van a ir 4 o 5 candidaturas de la derecha, ¿no? Se van a ir corriendo entre quién es más de derecha el uno que el otro. Los nombres no son nuevos, la mayoría son, recuerdo, Tuto Quiroga, el eterno perdedor, Doria Medina, el eterno perdedor. No digo que son nombres que están todos. Yo, de hecho, es que hace años que están y vuelven a estar. Todavía no sabemos quién va a ir por el bloque más de la derecha de Santa Cruz. Están discutiendo nombres y apellidos. También está el coreano Chung. No sé si he dicho Chung o Chin, pero no me pidan ahora ya. Pero es un voto muy importante que le puede robar voto a lo que era el bloque hegemónico hasta hace poco, porque sacó, por ejemplo, en el alto 14% en las elecciones del 2019. De hecho, parte de la merma de votos que obtuvo Evo Morales en el 2019 se debió al voto que sacó el coreano. Lo digo, el coreano es un pastor evangelista, con universidades privadas en Santa Cruz. Digo porque jala un voto muy popular, muy humilde, y es importante. Y por eso decimos que va a ser muy fraccionada. O sea, lo que quería Marcelo Claure, el multimillonario que vive en Nueva York, pero que habla de Bolivia, el dueño de un equipo de fútbol, que quería que todos fueran juntos y juntas, no lo lograron. ¿Por qué? Yo creo que se confiaron ante también el quilombo que hay en la izquierda, por llamarle de una manera muy simplista. No sabemos qué va a pasar en el otro bloque, tampoco. No sabemos si el presidente Luis Arce va a atreverse a ser candidato, aunque las encuestas les dan como máximo un 1,5% de intención de voto. ¿Se atreverá a él? No lo sabemos. Que pueda ir su ministro de gobierno, que es el hombre más a la derecha que tiene al interior del gobierno, Castillo, tampoco lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Evo Morales? Tampoco lo sabemos porque todavía no tenemos claro si va a ir con unas siglas u otra. Están en eso. Se va a poder presentar. En principio tiene marco legal que sí, aunque la Constitución dice que sí. El Tribunal Constitucional ya ha hecho un guiño a que no. ¿Va Andrónico? Tampoco lo sabemos. No sabemos nada, lo cual el no sabemos nada a estas alturas del partido dice un poco el grado de desorden en el que estamos en medio de la política boliviana, con correlato en el tablero electoral. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos para el Perú. Música peruana. ¿Se podría llamar este programa también de quilombo en quilombo? ¿De desorden en desorden? O De quilombo sea, en quilombo, de sí. quilombo en quilombo, ¿no? Vaya, porque si nos vamos al Perú, es decir, si pudiéramos hacer un ranking, lo haremos otro día, del grado de mayor desorden en la política guión elecciones de un país en América Latina, yo estoy seguro que a estas alturas del partido Bolivia puntúa a la alza, pero no sé si ha llegado al nivel superlativo que tiene este país que queremos tanto, tú particularmente, yo y muchos amigos y amigas que tenemos en el Perú. Pero, a ver, ¿cómo, no digo ordena, porque ordenar es imposible, vaya, pero cómo ponemos algunas claves para tener en cuenta para el año este ya tan intensamente preelectoral? Mira, te voy a dar un titular y vamos a desglosar analíticamente. Va a haber elecciones en Perú 2026, pero no participan todos los partidos, Alfredo. Pusimos metas demasiado optimistas, creímos que se podría haber democracia con partidos opositores. Bueno, no, hay fecha de elección, esto está confirmado. Dina Boluarte el 25 de marzo pasado dijo que el 12 de abril de 2026 se van a realizar elecciones presidenciales en Perú, pero hay varios vericuetos legales que ahora vamos a ir analizando que inhabilitan candidaturas, principalmente
castillistas, para sorpresa de nadie, Alfredo, ¿Tú te porque fías de ya se Dina ve. Boluarte? O sea, me estás diciendo que tú, porque Dina Boluarte dijo que hay elecciones, es porque ya es que no le queda otra, ¿no? Bahía, el mandato se le culmina porque ya estaríamos demasiado descarados, ¿no? Era demasiado descarado, pero efectivamente la realidad es que van a ser irregulares, porque si la oposición no puede participar democráticamente, bueno, ahí estamos en una polémica muy grande. Al momento son 43 partidos políticos que se debieron inscribir el pasado 12 de abril. Pero ¿qué pasó, Alfredo? Dina Boluarte hizo este comunicado el 25 de marzo y anticipó. Ella también anticipó un poco la fecha del 12 de abril para el 25 de marzo, por lo cual esos 17 días en el medio había candidaturas, principalmente también castillistas, que no se pudieron inscribir. Otra cuestión también irregular tiene que ver con una palabra que está resonando mucho en Perú, que son las tachas. ¿Qué son las ¿Qué son las tachas? tachas? Las inhabilitaciones legales que está realizando principalmente Avanza País, el partido ultraconservador peruano, para tender algunas trampas legales para estos partidos que se quieren presentar, que se O tienen que sea, perdona, presentar. pero es interesante porque ahora estoy pensando, o sea, cada vez que intentemos analizar una elección tenemos que tener un libro adjunto que es el de tachas, el de inhabilitaciones, proscripciones. En el Ecuador ya vimos que las hubo, del correísmo, de la oposición de ultraderecha. Bueno, en el Perú están, yo diría que en el top 3 de inhabilitaciones de tacha, porque han tumbado de la lista a un montón de gente, ¿no? A un montón de Sí, partidos que implica un montón de gente. sí, y principalmente a partidos opositores que están relacionados con el expresidente Pedro Castillo, que se encuentra privado de su libertad. Por ejemplo, Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular, RUNA, son estos partidos que están inhabilitados. Otro dato importante es que, como hablamos fuera del aire, un año antes se tienen que establecer las candidaturas de los partidos, no de los candidatos a presidentes, pero sí se tienen que inscribir en este el registro los partidos para presentarse en el 12 de abril de 2026. La cuestión es justamente esto, como están habiendo tantas tachas a los partidos opositores, al momento, al día de hoy, los partidos de la oposición no podrían presentarse en la elección, lo cual imagínate qué desregulado está. Tenés 43 partidos presentados en las elecciones, pero los principales partidos opositores al día de hoy no pueden inscribirse en la elección del 2026. Lo cual, y hablando bastante con gente del Perú estos días y también pasa en otros países, cuando hay tantos partidos y luego se inhabilitan a tantos partidos, lo que aparece es una suerte de mercadeo. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen partidos chiquitos que se inscriben con un único objetivo. Es luego mercantilizar sus siglas y ofertarlas a los partidos que han sido proscritos o inhabilitados o sujeto de tachas, ¿no? Que he dicho a lo peruano. Es decir, estamos con un montón de partidos que ya hemos dicho miles de veces que en el Perú llevan al nivel más alto de inscripciones. Sí, tantos, bueno, tantos porque pasa estas cosas. Pero es que además, a la hora de ver quién han sido tachados, permítame este juego de palabras, inhabilitados, por ahora, primero hay una cuestión que es fundamental, ¿no, Bahía? Que yo quiero que tú lo aclares y que lo expliques. Es que inhabilitan al partido, pero si hay un candidato que es importante, luego también condiciona a ese candidato. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el candidato forma parte del partido inhabilitado, no puede participar ni siquiera en otra alianza, ni siquiera en otro partido político. Por A lo cual última ese hora no se candidato puede. también queda, claro, no se puede. Incluso más allá de estas reglas electorales, que también invito a analizarlas porque son todos los meses una distinta y discrecionalmente en función de lo que el Congreso y Dina Boluarte se le ocurre día a día, porque era una fecha y la anticiparon, digamos, las reglas electorales son políticas en este caso también, y que tienen que ver también no solo con estas reglas electorales, sino que también hay muchos expresidentes inhabilitados anteriormente, por ejemplo, Martín Vizcarra, entre otros. Entonces, viene una secuencia, un antecedente de inhabilitaciones que se profundiza en este proceso electoral, ¿no? El fujimorismo, de hecho, lo que está haciendo de facto, ¿no? Con el instrumento de una candidata que era vicepresidenta de otra fórmula, lo que está haciendo de facto es quitarse a los rivales potenciales del espacio ideológico del centro derecha y de la derecha, es decir, me los quito de ahí, a todo lo que huela competitivo conmigo,
Y además, por si acaso, también me voy a quitar a los candidatos potenciales de la izquierda o del centro izquierda. Por lo tanto, nombres importantes en la política peruana que hoy en día ya no puedan ser candidatos por este tipo de artimañas, ¿cuáles serían? Vaya. Bueno, ya dijimos al expresidente Martín Vizcarra, pero también el expresidente Francisco Sagasti, al posible sucesor de Vizcarra también, a otros partidos políticos como Antauro Humala y su partido Antauro, ya dijimos a Que el expresidente es el hermano del de Olla. expresidente de Ujú. Ollanta Humala, pero que además en un momento determinado ¿no? irrumpía en la política peruana con una cierta importancia por lo disruptivo, ¿no? Y de hecho ya fue proscrito en las anteriores elecciones y en esta también lo dejan apartado. Y hay un partido que es fundamental ahí, que es el que sería un poco el espacio, el hijo ideológico un poco del espacio de Pedro Castillo. Sí, Adelante Pueblo Unido, que es uno de los tres partidos castillistas que están peleando ahí todavía legalmente por el tema de las tachas. Ahí referentes de Adelante Pueblo Unido y otras organizaciones apelan que van a ir a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es una violación grave de los derechos humanos del país que no se puedan presentar los principales partidos opositores, así que están todavía intentando lidiar estas trabas burocráticas que ya las veíamos venir, no son sorpresa, pero que al día de hoy le ponen a la elección de Perú en un marco irregular importante. Entonces, sugerencias, no miren encuestas porque no tiene sentido. Digo, porque a veces a uno le encanta ya empezar a consultar encuestas y no sabemos todavía los nombres. Hay una batalla, inclusive todo está muy fragmentado. La izquierda peruana, que insistimos, ganó la última elección presidencial. Más allá del nombre de Pedro Castillo, la propuesta de izquierda peruana en las últimas elecciones ganó, ¿no? la elección presidencial. Y fue no solo por la figura de Pedro Castillo, que es cierto que fue disruptiva, sino que aglutinó a un voto de segunda vuelta mayoritario en relación con la derecha. ¿No? Digo, para uno dimensionar en lo que nos encontramos. Después dice, no es que gobierna la derecha en Perú. No ganó las elecciones en la derecha en Perú. Ganaron el espacio de la izquierda. Bueno, no van a ir juntos, pero además está esta dificultad que todavía no sabemos ni siquiera cuáles serán los nombres y apellidos importantes, porque ahora empieza este mercadeo de yo tengo las siglas, déjame a mí, pero yo quiero poner el nombre, tú no, la lista la hago yo. O sea, es sumamente peligroso cuando entramos en esta mercantilización cínica, ¿no? de los sistemas electorales. O sea, ¿cuánto de democracia tiene esto? 3 puntos suspensivos. Querías terminar con algo, vaya. Sí, a colación con lo que vos planteabas, este mercadeo incluso para fechas electorales, porque el 31 de octubre, por ejemplo, es la fecha límite para que los candidatos puedan participar en primarias. Y este año, si bien no hay elecciones presidenciales, está estipulado, en Perú nunca se sabe, pero está estipulado que el 30 de noviembre es la fecha para las elecciones primarias que no son obligatorias en Perú. Así que vamos a tener una contienda electoral y vamos ahí también a ver quiénes participan, quiénes pueden hacerlo y quiénes no, efectivamente, ¿no? Seguramente no somos los mejores explicando las cosas, pero lo que pasa es que no podemos explicar las cosas con mayor precisión porque hoy en día cada espacio electoral tiene un conjunto de incertidumbres, imprecisiones y reglas y contrarreglas que nos pone el panorama y el tablero con esta dificultad. Y lo digo, hacemos mucho énfasis en eso porque podríamos caer más rápido en leerle la última encuesta de Ipsos y decirle creemos que va a ganar Pepita. No se trata de esto ni de irnos por ningún tipo de atajo por la dificultad que va teniendo esto. No sé, un partido nuevo como era APU, ¿no? Un partido con Aníbal Torres, el ex premier del ex gobierno de Pedro Castillo, ex ministro de Justicia, con mucho, precisamente la valoración de las más altas de la mayoría de los líderes en Perú. Bueno, pues precisamente tiene esta dificultad de que le han tumbado el partido APU, pues como siempre buscando cualquier tipo de ¿no? No sé, anécdota para decir, no cumple. Esto está siendo hoy en día el pan nuestro de cada día en el caso peruano. Lo decimos con tristeza, ¿eh? Pero así están las cosas en muchos lugares del mundo y particularmente también de América Latina. Tomamos aire y ahora nos vamos para Colombia. Nadie se puede confundir si escucha música un poco de fondo colombiana, es que nos vamos para Colombia. Y si estamos hablando de intensidades preelectorales, creo que el caso colombiano ocupa también un puesto álgido porque tiene una intensidad electoral. A ver, vamos a poner un poco de orden antes de meternos en el meollo de lo que hoy queríamos analizar y explicar. Y es que, primero, hay elecciones presidenciales a la vista. ¿Para cuándo, Flavia?
Sí, efectivamente, Alfredo, 31 de mayo 2026 tenemos elecciones presidenciales, 8 de marzo 2026 legislativas, como para siempre lo decimos cada vez que empezamos a hablar de Colombia, poner un poquito en contexto de que este es año preelectoral, ¿no? Entonces hay un par de cosas que vienen sucediendo de cara a que 2026 es año electoral. Es decir, ya están todas las fuerzas políticas ahí empezando a crear nombres y más nombres con apellidos. Por lo tanto, la primera sugerencia que hacemos con mucha seriedad es que tampoco miren la última encuesta de semana, que no, digo, por ejemplo, podría haber dicho cualquier otra, ¿no? Pero digo la de semana porque, claro, como depende, como tú preguntes, ¿no? Vas a encontrar por nivel de conocimiento un sesgo en intención de voto. De hecho, nosotros y nosotras en CELAC Data no publicamos nunca intención de voto tan alejado, porque ¿para qué? Si yo pongo a la persona que más conozco y luego pongo 10.000 personas que no conoce nadie, o si incluso pongo solo una de la derecha y 20 de la izquierda, o viceversa, hago trampas al solitario. Lo digo, perdonen, Vicky Dávila, perdonen Semana, porque entiendo que van buscando la manera de explicarle a Colombia que usted es la que tiene más intención de voto y bueno, deja mucho que desear este tipo de performance. Por eso sugerencia es no. Esta parte no es, pues no sabemos los nombres, suenan nombres por todas partes. En ese marco de no saber los nombres de los partidos, a ver qué pasa, en un proceso de cambio intenso, que es el que comanda el presidente Gustavo Petro con todo su equipo, estamos ante uno de los ejes más fundamentales del cambio, que yo diría que más ruido para bien político está dando que hablar, Fla. Efectivamente, Alfredo, nosotros siempre hablamos cuando hablamos de Colombia de las reformas, porque sabemos que el gobierno del cambio justamente vino a cambiarlo todo y a discutirlo todo, y con idea de llevar muchas reformas adelante, pero también sabemos que no siempre han llegado a buen puerto, ¿no? O sea, recordamos, ya hemos hablado muchas veces de lo que es la Comisión Séptima del Senado, que ha tumbado más de un intento de reforma. El último que tumbó, ya lo estuvimos hablando, fue el de la reforma laboral, pero Gustavo Petro dijo, no amigos, yo tengo opciones legales, porque tenemos que recordar que todo esto que está haciendo es bajo el marco de la ley de todo lo que sucede en Colombia, para ver si el pueblo quiere una reforma, y entonces efectivamente él pidió una consulta popular para tratar la reforma laboral. Para tener un poquito de idea de los pasos necesarios a seguir, nosotros, para poder llevar adelante en Colombia una consulta popular, se tienen que presentar ante el Senado las 12, bueno, en este caso fueron 12, pero las preguntas que se van a hacer en esa consulta. Y el Senado también tiene la potestad de decir, no, estas preguntas no me gustan, o sea, no va por acá, así que también vamos a ver qué sucede en ese momento. La fecha que tiene Gustavo Petro es 1 de mayo, está acá a la vuelta de la esquina, Alfredo, para presentar estas preguntas al Senado para pedirle la aceptación de la consulta popular y ahí efectivamente ir adelante. Pero ya nos hizo un pequeño spoiler porque esta semana estuvimos viendo las 12 preguntas que le va a presentar el 1 de mayo al Senado, a ver de nuevo si el Senado acepta la consulta popular. O sea, también nuevamente el Senado puede no hacerlo. La lección para mí de la política es no tirar la toalla cuando te dicen que no por la primera vía. En política uno tiene la obligación de cuando está convencido y además ha sido votado con respaldo popular, de esto se trata la democracia, de que yo le digo a mi electorado, a mi pueblo, que quiero hacer esto y esto no me lo permiten hacer porque el Congreso lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. No solo el Congreso, los poderes mediáticos lo rechazan porque hacen un eco constante de que como la ley electoral que se plantea, la reforma laboral, perdón, la reforma laboral que se plantea, que en el fondo es para hacerla, yo diría que más justo y más eficiente. O sea, no solo se trata de ampliar derechos laborales, ganar en justicia laboral, pero también hacerlo más eficiente económicamente, porque no es que sea contradictorio lo uno con lo otro. Bueno, busco una herramienta que existe en el caso colombiano, porque que yo sepa, Fla, han habido ya más de una consulta popular. Digo porque aquellos que se apresuraron en prácticamente decirle una cosa loca para entender, casi dictadora a Petro por pedirle al pueblo que vote, además en Colombia hay una cierta tradición de la herramienta de consulta popular, ¿no? Sí, efectivamente, en Colombia existe y se puede aprovechar esta herramienta, la consulta popular, también existe el referendo, también existe el plebiscito, o sea, todo eso está definido por ley
Y bueno, obviamente hay que seguir una serie de pasos, pero esto existe y ya se hizo. Por ejemplo, en 2003 un referéndum constitucional, 2016 plebiscito por el acuerdo de paz, 2018 consulta anticorrupción. O sea, digo, ya hubo esto y no es la primera vez que Gustavo Petro se levantó y dijo, a ver qué carta tengo, sino que es algo que efectivamente se utiliza en Colombia y él no hizo más que utilizarlo. Y de hecho, insistimos, hay jurisprudencia, si me permiten el término, reciente de haber habido mucho. Y luego ya están las preguntas, que lo que implica una consulta popular con preguntas muy específicas es abrir un debate político, que es lo más saludable que hay en democracia, que se discuta sobre los temas realmente centrales en cualquiera de los ejes. Me parece que es mucho más saludable discutir sobre cuántas horas a la semana debería haber de máximo, si hay que pagar o no un complemento por horas extras en feriados. Si, o sea, las cosas, yo me parece que es saludable. No puedo llegar a entender cómo se le rehúye a debatir sobre los temas que le importan cotidianamente a la agenda. De todas las preguntas que hay, las vamos a poner en nuestras redes Son sociales, pero 12. ¿qué destacarías, Fla, de lo más relevante que se consulta, que se va a consultar? Bueno, efectivamente, un poquito lo estuviste diciendo, así que no quiero redundar, pero eso es si se está de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, también me parece muy bien el descanso, el tiempo de una jornada laboral es muy importante. Si están de acuerdo con que se pague recargo del 100% al trabajo en día de descanso, domingo o festivos. Algo que me parece también muy interesante, que es el incentivo a la pequeña y mediana empresa. Si están de acuerdo con que la micro, pequeña o mediana empresa productivas reciban tasas preferenciales e incentivos para los proyectos productivos, esto también habla de a quién incentiva el gobierno, ¿no? Esto no es para los grandes empresarios, esto es para el trabajador, esto es para la pequeña empresa, esto es para ellos. Si está de acuerdo con que las personas puedan tener permisos necesarios para tratamientos médicos, licencias por periodos menstruales, fíjate que también acá entra el tema de la mujer, ¿no? O otras situaciones incapacitantes. Y si están de acuerdo, por ejemplo, esto lo hemos hablado mucho en Argentina, y si están de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas o trabajadores más asociados a la informalidad sean formalizados y tengan acceso a la seguridad social, ¿no? Que es lo que te da justamente un trabajo formal en relación de dependencia con todas las de la ley. Eso por decirte algunas, son 12. Digo, son temas los que plantea Flavia que son objeto de una consulta, que yo creo que son cosas de la vida cotidiana laboral de la gran mayoría que tiene cualquier país, en este caso en el tema de Colombia. Y de hecho, lo que además se plantea o que propone el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, en torno al máximo de horas laborales para que precisamente exista el tiempo a la familia, al ocio y demás. Por ejemplo, nosotros esta semana publicamos en CELAC Data algunos países que ya están muy por debajo de ese máximo de horas. Hablo de Francia, hablo de Países Bajos, hablo de Dinamarca, hablo de España, hablo de Australia, hablo de Austria, hablo de Japón, hablo de Noruega, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá. Ningún país estaría a la cola de crecimiento económico o de lo que a algunos le encantan hablar del desarrollo, ¿no? No pareciera que han tenido una suerte de erosión en su maquinaria económica, precisamente por respetar al máximo el tema del máximo de 40 horas. O uno de los aspectos que más ha enfurecido a un único determinado sector del empresariado, a las grandes empresas de Colombia, que es el pagar el complemento, una compensación por trabajar en días festivos. Bueno, esto ya lo tiene Bélgica, lo tiene Finlandia, lo tiene Noruega, lo tiene Polonia, lo tiene Irlanda. O sea, hay ejemplos, pero para regalar. O, por ejemplo, que se establezcan cupos para las discapacidades, ¿no? Para contratar a personal con discapacidad. Es decir, hay un porcentaje determinado que hay que dedicarle a integrar, a incluir a la ciudadanía con discapacidad, que puedan llevar a cabo, evidentemente, sus competencias laborales. Bueno, es que esto ya existe en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón, en España, en Grecia, en Luxemburgo, en Hungría. O sea, podemos agotar, cansar hasta la saciedad de los ejemplos de países que funcionan con sus pros y sus contras, que les va en materia económica y que al final están avanzando en materia de derechos laborales, que es lo que está pidiendo en este caso el presidente Petro y el gobierno del pacto histórico. Veremos cuál es cómo se viene la cosa hacia adelante, y si nos permiten una suerte de nota final. El sector de la oposición, como se le van agotando los argumentos en contra de estos temas, salen con una carta, ¿no? Es decir, una carta llena de calumnias en contra de Gustavo Petro, con un indicio que yo nunca había pensado que esto podía llegarse a convertir en indicios.
Flavia, si algún día te perdiste en un sitio del mundo, es porque eres una drogadicta. ¿Te imaginas que yo te calumniara delante de tus amigos del mundo diciéndote que porque no te encontré durante 2 horas en Buenos Aires, en México o en Bogotá, es porque este ha sido el nivel de pruebas del ex canciller Leiva en contra del presidente Gustavo Petro? Además se le olvidó, ¿no?, decir algo, que es que tiene familia ya, ¿no? Solo tengo para decirte, Alfredo, que adictos seremos, pero al amor. Adictos seremos para el amor, y de hecho Petro en las respuestas que le ha hecho a estas calumnias es que tengo a mi hija, por ejemplo, viviendo en Francia. Lo digo porque es lo denigrante de la política cuando en vez de discutir de los temas laborales, que le afecta a la mayoría, busca calumnias sin ningún tipo de prueba para condicionar y manchar y enmerdar la política. Después la gente dice, es que me canso de la política. No, lo que se cansa a la gente es de ese tipo de operaciones de mierda a la hora de hacer política, pues seguramente la gente quiere discutir sobre derechos laborales. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos para la Argentina. Nos vamos para la Argentina. Nos vamos para la Argentina, pero si seguimos a este ritmo, no sé si le van a querer cambiar también el nombre de Argentina. Yo sigo pensando que esto es Argentina, es un país que además yo quiero y amo mucho, más allá de las críticas de los libertarios que me mandan solo a hablar de mi país. Nunca había visto eso, salvo los nazis, de que solo puedes hablar de... ¿no? Bueno, pero digo, pongo este interrogante de hablar de si seguiremos hablando de Argentina, porque lo que voy notando en estos últimos días es que Milei está haciendo un trabajo serio, muy serio, más allá de sus excentricidades, de sus salidas de tono y demás, que es permitiendo que Argentina a estas alturas del partido sea un país en vías de intervención, sea un país pseudo intervenido. Y es de una gravedad muy seria para la soberanía de cualquier país que la política y el destino de la Argentina lo discutan hoy Cristalina, Bank of America o el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América. Es decir, que hoy pareciera que quien tiene la lapicera para ver qué se debe de hacer en la Argentina en materia de política económica, que significa de la Argentina en su totalidad, porque la política económica puede abarcar desde la cesión de territorios hasta el uso de sectores estratégicos, recursos naturales, votaciones que se están dando a nivel global y cualquier cosa que incluso se nos escapa de nuestras cabezas. Y lo digo porque cuando escucho hablar a Kristalina Georgieva, ¿no?, a la actual es gerente, directora del Fondo Monetario Internacional, a el secretario del Tesoro acá, de Estados Unidos de América, cuando estuvo acá y que sigue hablando. Y ahora dijo incluso que esté todo preparado porque si necesitan más dólares se los vamos a dar, ¿no? Ya estamos nosotros para darle los dólares. O lo último que se empieza a aparecer de los escritos que están haciendo el Bank of America en materia de cuál es la política de tipo de cambio que se debe hacer en este país. O sea, realmente digo, la palabra no es ningún eufemismo ni subterfugio. Cuando hablo de país intervenido o en vías de intervención, estoy siendo lo más preciso y riguroso que puedo ser. Es un país que está hablándose más desde el exterior de lo que hay que hacer en la Argentina que desde el interior. Y es sumamente preocupante. Nosotros en la pizarra hemos hemos podido hablar con una persona y nos ha dado esta declaración. Dale play, Fer. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30.
En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Esto, como se habrán dado cuenta, la primera no es ninguna declaración en exclusiva para la pizarra de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta durante 8 años, 4 años ex vicepresidenta, actual presidenta del Partido Justicialista en la Argentina. No ha sido una declaración exclusiva para la pizarra, ni siquiera es una declaración actual. No, es una declaración de hace muchos años y que es tan válida como para hoy, como para hace más de una década y hace más de 2 décadas y hace más de 3 décadas. De hecho, no le hablaba ni siquiera a esta presidenta del Fondo Monetario Internacional, sino le hablaba a la anterior. Y lo que queremos decir es que cuando uno pone perspectiva a las cosas y este tipo de declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner son válidas y necesarias escucharlas a día de hoy, dice que no va la Argentina por buen camino. Me refiero a que está siendo, insisto, un país intervenido. Y además, lo peor de todo es que es intervenido exteriormente en su soberanía monetaria, de política cambiaria, económica, sino que además todo esto lo es hecho con un Javier Milei que de lo único que se ocupa puertas adentro es de empeorar todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos de la Argentina. Esta semana hemos publicado en CELAC Data un cuadro resumen con los 500 días perdidos de Milei en la Argentina. Se cumplieron esta semana los 500 días de presidencia de Javier Milei en la Argentina y con datos todos oficiales, si comparamos el Producto Bruto Interno heredado por Milei y el de la actualidad, empeoró. La producción industrial manufacturera empeoró. La formación bruta de capital fijo, las inversiones, empeoró. La utilización de capacidad instalada en la industria empeoró. Las importaciones de bienes de capital productivo empeoró. La producción de automóviles empeoró. La construcción empeoró. El tipo de cambio se devaluó. La inflación acumulada, 196%, mal que le pesen a algunos libertarios reconocerla. Desocupados, empeoró. Consumo desde cemento hasta leche o de carne bovina, empeoró. Poder adquisitivo, se mire como se mire, empeoró. O sea, es mala receta, intervención externa con este malestar interno. Seguimos en la pizarra. Esta es la banda sonora de la película que ahora ha fabricado un sinfín, millones de expertos en Cónclave. Es la película, una gran película, Cónclave, pero los que verdaderamente dicen que saben, pues no se parece nada en la realidad ¿no? a la ficción que hacen en esa película. Insisto, muy recomendable, por lo menos desde mi punto de vista. Me decía Flavia que la viste también hace pocos días, ¿no? ¿Te gustó la película? La vi efectivamente el día anterior a la muerte de Francisco, así que me desperté ahí un poco diciendo, bueno, esto es realidad o qué. Me gustó, no sé si me gustó toda, pero sí, me gustó y además es entretenida. Es entretenida, está muy bien, la estética está increíble. Seguramente yo también, no vamos a hacer spoiler, pero el final a lo mejor no me gustó del todo. Pero más allá de eso, es una excusa para Una ahora todos los que fotografía muy linda la fotografía es un también. espectáculo, pero agarramos esta música como excusa para hablar de algo que efectivamente es un hecho geopolítico. Hablar del Papa Francisco, del fallecimiento del Papa Francisco, eh, es hablar también de un hecho político, de una matriz de valores que yo no creo que sea eh, posible de esquivar. Creo que es necesario, insistimos, poniendo encima de la mesa que de ninguna manera ni somos expertos en cónclave, ni somos expertos geopolíticos de lo que ocurre en torno
al poder fáctico que tiene la Iglesia Católica. Lo que sí podemos es aproximarnos un poco a este hecho de dimensión geopolítica que nos parece interesante pues abordarlo pues con esta honestidad que intentamos un poco compartir siempre desde los micrófonos de la pizarra, de que no somos. Yo estudié de chiquitito en un colegio salesiano durante unos tiempos, pero hasta ahí llegué, con lo cual no creo que me dé ningún tipo de posibilidad para ahora dármelas de saber mucho al respecto, pero es indudable que yo creo que si uno tuviera que poner encima de la mesa reflexiones, análisis en relación al Papa Francisco, al Papa que ha fallecido hace pocos días, es que creo que dejó encima de la mesa a nivel global un conjunto de discusiones. Yo incluso digo que ya es ser valiente abrir discusiones. A veces yo creo que hay mucha gente, hay una corriente que plantea que no pudo cambiar, que no cambió todo, que hay cosas en las que uno no está de acuerdo. Yo seguramente hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, eh, pero me parece que la valentía que es abrir discusiones donde nadie quiere discutir sobre ciertos temas, yo es algo que valoro muy positivamente, muy positivamente. Cada día valoro más la gente que es valiente por abrir discusiones. Y sobre todo cuando hay valentía por abrir discusiones donde además se asume el mea culpa hacia atrás, que no reconoció todo lo que a muchos y a muchos nos gustaría, que no se cambiaron tantas cosas como a muchos y a muchos nos gustaría. Sí, pero siempre pienso que ponerse en los zapatos de alguien donde se tienen que tomar decisiones no es tan fácil. Siento que cada día hay más gente que habla con un lugar de confort desde el sillón, desde el sofá, desde la cafetería. No soy de los que suscribo ese tipo de análisis tan sencillotes cuando no. Es difícil hacerlo en los centros de poder y efectivamente para mí, si lo tuviera que decir de una manera poco rigurosa, fue un papa donde defendió muchas cuestiones de la izquierda global. Discutió temas del cambio climático, discutió los temas estructurales de la pobreza y de la inequidad. Se atrevió alguito a hablar del tema de la mujer, alguito insuficiente, pero alguito. Se planteó aspectos como darle lecciones de humildad al mundo y a la austeridad, pero una austeridad para con él, no para con el otro. O sea, porque esto es un sentido medio ridículo, pedirle la austeridad a que el otro no tenga para comer y decirle, tú tienes que ser muy austero. No, la austeridad para con él. Yo creo que hay un conjunto de valores, de humanismo. Me gustaría utilizar mucho esta palabra, como le llamó, creo que Claudia Sheinbaum, apelando al humanismo, ¿no? Em, que me parece que dice mucho de la figura del Papa Francisco. Si yo le digo a mi equipo un rasgo, ¿no? Como cuál es el atributo, el valor, el principio que más destacaría de lo que ha supuesto a nivel global el Papa Francisco, ¿cuál sería para ti, Leán? Para mí, ante todo, el humanismo, la solidaridad, Alfredo. Creo que registrar a un otro, ¿no? En tiempos tan donde se exacerban los valores individualistas y parece que los ganadores, eh, uno es más ganador en la vida mientras más individualista y egoísta es. Bueno, Francisco creo que encarnó en ese sentido para mí un contradiscurso o un discurso contrahegemónico. Cris, ¿para vos? Bueno, yo creo que todo lo que digamos se va a quedar igual corto o se va a repetir de todas maneras, porque uno de los logros, yo diría, más emblemáticos de lo que fue el Papa Francisco es escuchar a ateos, a todos empezar con, bueno, yo no soy cristiana, yo no soy católica, pero le reconozco esto y esto. Yo creo que él, en principio, bueno, sacó el dogma, entró eh, la empatía, la solidaridad, el humanismo, lo que dice Lean, pero también lo hizo de una manera hasta con humor, ¿no? Cero acartonada, que yo creo que eso también se le rescata a una persona que, bueno, que es representante de una institución anacrónica y de la que hubiese sido más cómodo, pues, de alguna manera repetir, ¿no? Los patrones históricos que tenían sus antecesores. Entonces, me parece que el Papa, además de hacer todo esto, también vino a decir algo muy claro y que por ahí mucha gente se queja y dice, bueno, pero no fue, no es tan, no es grande, no es gran cosa lo que dice, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Pero creo que dejó claro que ser mala persona
no está bien. Y parece muy básico, pero creo que fue importante también. Fíjate que dice Chris algo que no lo había pensado, pero es importante la forma cuando el fondo es acertado. Es importante, digo, si el fondo no es acertado, no importa la forma. A mí no me importa que sea simpático si no destaca los valores que estás planteando. Pero las formas, es cierto que también se hace mucho más amigable salir de ciertos protocolos que en el fondo son acartonados y son excluyentes. No te hacen estar distante, ¿no? No sientes cercanía. Vaya. Bueno, yo destaco principalmente el lugar de representación. Me parece que era una referencia que, como dice Chris, todo lo que él decía era digno de ser escuchado y creo que vamos a seguir escuchándolo y vamos a seguir repensando sus reflexiones y sus debates por mucho tiempo más y que eso va a quedar muy presente cada una de las discusiones y de las palabras que daba. Y por otro lado, el lugar de privilegio y empatía con los pobres. Creo que esas dos cosas son las que destaco. Sí, de hecho, permanentemente, ¿no? Nunca huyó de la discusión de la pobreza, ¿no? Y si me lo permites, añado algo que lo tenía anotado y es que no lo hizo desde la limosna y la dádiva fácil. Lo hizo desde el surco profundo que explica cada inequidad y cada pobreza. No se fue por el atajo exclusivo de la dádiva o la limosna, que muchos han encontrado siempre para resolver el problema de las desigualdades y la pobreza, sino que se fue a las raíces y nunca es fácil cuando se van a las raíces. Flavia. Yo creo que para no repetir, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero creo que me quedaría con la palabra rebeldía, porque creo que es muy importante hacerse la pregunta de qué hiciste cuando tuviste poder, ¿no? Y esa es la pregunta que hay que hacer con Francisco, porque se habla mucho de Bergoglio, de lo previo, de tal, que igual hay muchas cosas muy interesantes para buscar, pero lo interesante es cuando llegó a ser sumo pontífice, ¿no? O sea, el representante de la Iglesia Católica, el que estaba ahí a la cabeza, y todo lo que hizo ahí cuando tuvo poder fue muy rebelde para esa institución y me parece justamente muy importante. Hay que atreverse, hay que tener realmente rebeldía para poder orar por Gaza en la última oración de tu vida. O sea, realmente hay que atreverse, así que me quedo con su rebeldía. Yo quiero añadir algo que quizás creo que es un poco, sé que va a provocar un poco, pero lo quiero decir porque me voy a quedar más tranquilo. Y es que cuando se destaca que es un papa latinoamericano y argentino, si eso va a eclipsar lo que hizo el papa, tengamos precaución con exacerbar que fue argentino y latinoamericano. Me importa mucho más lo que hizo el Papa y luego me enorgullece que haya sido nacido en Argentina y de hecho a pocas cuadras de donde estoy transmitiendo el programa este de la pizarra. Es decir, me pone feliz, me pone contentísimo porque estoy muy cerca de la plaza donde él estaba en su niñez y de su casa de nacimiento. Me pone muy orgulloso, pero mucho más orgulloso me pone que haya ido por un camino de valores, de humanismo y de principios. La verdad que Franco era español y no tengo ningún tipo de orgullo porque Franco era español. No me brota el español. Y Videla era argentino, que yo sepa. No me brota ningún tipo de orgullo. Lo digo porque es muy importante realzar y resaltar el que sea latinoamericano y el que sea argentino, siempre y cuando sea para acompañar lo más esencial de lo que ha significado el Papa Francisco. Y esto lo digo no por provocar, sino porque no nos quedemos con la nacionalidad del próximo Papa. Quedémonos con a dónde va a ir el próximo papado, el próximo pontífice. Leía en este momento de la dictadura, de la coyuntura y los doctores en lo nuevo, leía, porque uno no tiene ni la más remota idea, que el obispado, por ejemplo, alemán es infinitamente más progre y más de izquierdas que muchos de los que hay en América Latina. Con lo cual, no sé hasta qué punto tengo ganas de abrazarme solo a una nacionalidad y no caer en intentar interpretar si es asiático, africano o nacido en Italia. Me importa mucho más lo que haya habido detrás. A mí me enorgullece, y lo decía Chris antes, a una persona que siempre me he declarado ser ateo, es como me siento, ateo, pero me ha parecido que como referente, líder, porque creo que además en un momento de dificultad de liderazgos en la izquierda global, él ha representado algo sumamente interesante y por eso quería enfatizar que no limitemos, encorsetemos el debate a un juego de nacionalidades. Por favor, no. Por favor, no. Eso dejémoslo a todos los que hacen clic en este show de los análisis de la política. Sinceramente no me va a salir, sea de donde sea. Y de hecho me encanta que sea argentino, pero me encanta que sea
argentino en la forma que ha sido. Insisto, no hay algunos otros argentinos que van a estar, que han estado en Roma y que, bueno, tampoco me ponen muy orgullosos en absoluto. Hay algo que quería compartir con vosotros y con vosotras, una anécdota que la tenía guardada hace mucho tiempo, se lo he contado a la gente más allegada, lo hice público estos días, y esto que decíais de la sencillez de la forma de tratar el Papa a la gente. Yo un día me atreví a escribirle un correo electrónico. Me dieron el correo electrónico y le escribí, evidentemente pensando que no me iba a contestar jamás en la vida. Y además fui con cero protocolo. El titular, el título, eso no lo he dicho, se llamaba Te propongo una travesura. Así le escribí. No se me ocurrió otra cosa que decirle en el título al Papa Francisco, te propongo una travesura. Y le dije que era ateo, que tenía mucho respeto a los creyentes por mi papá, entre otros ejemplos de personas que son creyentes y lo he tenido a mi lado y lo han hecho de una manera genuina y sincera. Y le proponía simplemente dos cosas. Uno es trasladarle la admiración como sujeto y referente, y el otro poder conversar con él en algún momento. Y a los 8 días me respondió con su carta manuscrita. Me costó un montón de días leer bien lo que me estaba diciendo porque era ilegible su carta manuscrita. Difícil, ¿eh? La carta manuscrita. Pero era hermosa la forma de responder, la forma de decir sí, claro, encantado de, y de abrir las puertas. El abrir las puertas es un punto de llegada. El abrir las puertas es un punto de llegada. Y como lo dije por escrito y lo digo en público, es que esto no lo hizo conmigo, por eso no me tengo que sentir tan privilegiado, es que lo hizo con todo aquel que le escribió. Con todo aquel que le escribió, con todo aquel que se encontró en una esquina, con todo aquel que se tropezó, que digo, eso es lo magnánimo de un personaje así, que además te prohíben publicar las cartas manuscritas que recibe. Por lo tanto, no es que sea un juego de marketingiano, ni sabes quién le escribe. Dime, Lean. No, Alfredo, que justamente quería subrayar que justo en las formas del Papa Francisco y también de Bergoglio creo que está su costado más militante, ¿no? Porque justamente son formas que hacen a ese Bergoglio que encarna los valores de la orden jesuita, de esta iglesia más militante, más cercana, más en territorio, más menos protocolar, la que va al territorio, y creo que fue sumamente genuino porque fueron los valores con los cuales él fue educado. Y a partir de ahora empieza el interrogante, no sabemos qué va a pasar hacia adelante, es sumamente importante. Empieza la espectacularización de las votaciones en el cónclave, empiezan todos a especular, a decir quién será. Lo que más a mí particularmente me preocupa es que siga este sendero de cambios para bien, como decía un poco Krieg, de que no retroceda o que no se estanque. Y eso es lo que me parece que nos debe de ocupar en el cónclave hacia adelante. Más allá de si se requieren 20 votaciones o 150 votaciones, si tardan 2 días o 25 días, y sea la nacionalidad que sea. De hecho, lo digo ya a modo de casi anécdota para ir terminando este bloque, es que en la mañana de hoy me puse a hacer preguntas, como para decir preguntas curiosas respecto al tema del cónclave y de esto, y es que hay para todos los gustos. O sea, es de aburrimiento. Mira que le ponía preguntas surrealistas a ver si me decía, no sé, por ejemplo, ¿quién es el cardenal más joven, el millennial? Ya evidentemente ya estaba respondido en la mayoría de los medios. Uno de 45 años, ucraniano. O sea, después le seguía un húngaro de 50 y pico. Digo, pero ya de cualquier cosa. El promedio de edad de los cardenales que votan, 72 años. O sea, el ranking de los países que más tienen, ¿no? Esta vez no se lo lleva a Estados Unidos, como en el FMI. Italia, ¿no? En América Latina el ranking, ¿quién queda? ¿No? Podríamos hacer todo tipo de juegos de preguntas con cartas respecto a este asunto. Nos queríamos decir que está todo ya dicho o todo escrito y todo ingeniado en torno al tema del papado. De todo lo que más me ha sorprendido es que la etimología de la palabra pontífice es constructor de puentes. Y sí me quedé pensando con eso. Lo dejamos ahí. Ella sabe que está buena. Nuestro momento de yapa que yo diría que va un poco hilvanado, ¿no? Está cosido con el segmento de actualidad, que es el que tiene que ver con todo lo que está pasando en aquel país, estado chiquitito, chiquitito, que es el Vaticano, y teníamos ganas de hilvanar porque es una investigación que teníamos hecha. Teníamos hace tiempo hecha en
¿no? En la pizarra, no la habíamos sacado al aire, y es todas las curiosidades de ese lugar donde todo el mundo viene hablando días y van a seguir hablando durante días, que es el Vaticano. Yo antes antes de que nos cuente Chris todos los datos curiosísimos que hay, que no son pocos, eh, de este espacio geográfico, quiero preguntarle si los que están acá del equipo han ido alguna vez al Vaticano. A ver, que levante la mano y yo le voy diciendo a ir. Lean, ¿estuviste en el Vaticano? Estuve en el Vaticano, fui obviamente a recorrer la basílica, el museo, la verdad que nada, me enloqueció y además vi la vitrina, la famosa vitrina futbolera del Papa Francisco. Ah, bueno, o sea, todo, no te perdiste ninguna, hiciste... Y Flavia, también estuviste, ¿qué te pareció aquello? Yo estuve, pero no con la misma suerte que Lean, porque yo estuve en 2009, Benedicto XVI era papa en aquel entonces yo no tuve la suerte de ver esa vitrina, yo lo que vi fue un poquito, nada, más protocolar. Lo único que sí me acuerdo, y tengo esto como anécdota a color, ahí cerca del Vaticano obviamente te venden rosarios, cruces, bueno, todas cuestiones católicas, y yo en ese momento estaba en pareja con alguien que me pidió que le lleve un rosario, y yo dije, se me va a prender fuego en la mano si agarro un rosario, porque eso sea los niveles de ateísmo que andaba manejando, pero me pareció un lugar arquitectónicamente muy interesante y la verdad que, bueno, ver las pinturas, todo es un lugar para visitar. Es un lugar para visitar. Yo fui una primera vez con dos amigos míos, muy amigos de Río Cuarto, Jorge y Gaby, y bueno, así iba yo en esa época, que fui en pantalón corto y no me dejaron entrar. Eh, pero fue una torpeza mía porque tienes que respetar, evidentemente, ¿no? En ese momento era la rebeldía estúpida de creerte que no, pero no sabía, no sabía. Después ya sí, dime, Chris. Pero no, no por ti, sino que qué tontería es, o sea, si Dios nos ha dado un cuerpo, ¿por qué nos tenemos que Es un poner buen pantalones debate, ¿eh? largos para visitar la casa de Dios, ¿no? El Es un buen Vaticano, debate. son incoherencias que no le encuentro yo sentido. No, no es Una, cierto. una cosita Sí. para agregar, Alfredo, que nada, que el Vaticano ahí concentra uno de los archivos y de las bibliotecas más grandes del mundo, que básicamente concentran la historia cuasi universal de la humanidad. Es decir, realmente es muy importante a nivel archivo y a nivel historia ese lugar también. Además decías algo de que ese archivo es arquitectónicamente es una maravilla y luego tiene ahí algo que a mí me encanta de todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y con lo religioso, que es la liturgia. A mí me parece que lo litúrgico, además muy importante en términos políticos, creo que es mucho más importante la liturgia de lo que nos imaginamos. Y en la Iglesia Católica la liturgia, de hecho en estos días abruma y se respeta. Y me parece interesante, de hecho me pasa con la Semana Santa de mi tierra, de Cádiz, de Sevilla, de Málaga. Me gusta su liturgia, todo lo que veo me llama la atención, así que ya logré vestirme de largo y poder entrar en el Vaticano y la verdad que es fascinante, Alfredo. puertas adentro, sí. No, quería decir ahí esto de que hablabas de la liturgia, que me acordé de algo de mi viaje en ese momento, que yo era una joven, estaba en el colegio secundario en aquel entonces, y yo estaba obsesionada con Dan Brown. Entonces leía mucho todas cuestiones de, bueno, obviamente de los códigos secretos y tal, y me acuerdo que yo realmente iba al Vaticano buscándolos, ¿viste? Yo quería que haya alguna secta, que estén los Illuminati, como que sí recuerdo un poco de ir buscando códigos secretos ahí por el Vaticano. Así que, Cris, si tenés alguna data, contame si los encuentro. No, ya veo que aquí, ahora nos vamos al Vaticano como Estado. A ver, Cris. No me metí en teorías conspiranoicas porque de hecho ya no se pierde oportunidad para conspirar. En la foto del funeral del Papa, bueno, no el funeral, pero donde estaban, no sé, una cuestión de los Illuminati, yo leí por ahí, pero no le seguí la pista. Y bueno, hay curiosidades varias del Vaticano, sabemos todos y todas que es el país más pequeño del mundo. em, y es un estado independiente y es chiquito tanto en superficie como en población, tiene menos de 1.000 habitantes y por supuesto que casi todos, o todos, mejor dicho, pues son personas que trabajan para la iglesia católica, ¿no? De hecho, es curioso porque no hay hospitales, no hay maternidades, es decir, no existe la nacionalidad, o sea, nadie puede nacer en el Vaticano directamente, pero luego tampoco no pueden acceder a nacionalidad ni siquiera por herencia, ¿no? Es una ciudadanía especial que se otorga a quienes trabajan en el Estado y se pierde una vez que dejan el cargo.
Curiosamente, la mayor parte de la población del Vaticano, o sea, de los vatiquincenses, no sé cómo sería No, mira, el gentilicio. te voy a ser honesto, Chris. Acabo de buscar ahora en inteligencia artificial cuál es el gentilicio del Estado del Vaticano en este momento y es Vaticano o Vaticana. Ah, bueno, los vaticanos entonces. Y bueno, es lógico porque la estabilidad demográfica, imagínense, de un país o de un estado poblado exclusivamente por hombres mayores sin hijos, ¿no? Y que además tienen prohibido tener hijos, pues no resulta sorprendente, pero el O crecimiento sea, la demográfico tasa de natalidad, no entremos en esto. El crecimiento demográfico por nacimientos es improbable, pero la población aumenta o disminuye según las vacantes que se vayan abriendo directamente. Curiosamente, Alfredo, no sé si saben qué significa el nombre del país, ¿no? De Vaticano. No, ni idea, ni idea. Viene de la República Romana. Esta zona de ese entonces se llamaba Ager Vaticanus, el campo Vaticano, y aparentemente se deriva del verbo latino vaticinor, que significaba profetizar, ¿no? Predecir. Lo que sugiere que, bueno, que en esta zona habían profetas o adivinos, vates en el latín, para que emitían sus profecías básicamente. Así que tiene un poco de mística mágica por allí. El, en otras cuestiones, como en la cuestión de la Guardia Suiza, que hemos visto, por ejemplo, por ahí fotos interesantes del Papa, ¿no? Viendo Yo un juego de fútbol, si creo, el un día me quiero Mundial. disfrazar de carnaval, te lo digo en serio, Chris, que me pondría esa guardia vaticana con esos colores. Eso sería, próxima fiesta que haga de Yo carnaval, creo, voy vestido así. yo creo que es a todo lo que podemos aspirar, Alfredo, porque ser guardia o si guardia suizo no es fácil. Al principio tienes que ser suizo, ¿no? Tienes que ser suizo, tienes que haber completado el entrenamiento básico de las Fuerzas Armadas Suizas, tienes que ser, bueno, varón eres, pero además tienes que ser católico, que no eres. Em, Entre los otros requisitos que hay para ser de la Guardia Suiza, protección del Papa, no, protección personal del Papa, tienes que tener entre 19 y 30 años, tener un título profesional de diploma de bachillerato, etcétera, y tienes que medir al menos 1,75 m. Ah, mira, No o sea, los hay requisitos son así, ¿eh? O sea, Y más de Cris, uno. bien excluyente, Alfredo. en el papado de Francisco sabemos que tiene Lorenzo, lo dicho por él mismo, que, o sea, el Papa dijo que no podía mirar los partidos, pero que tenía uno de los guardias suizos que le pasaba. Bueno, hablando de fútbol, porque no podemos obviar que fue un gran fan, ¿no? Y seguidor. Bueno, en el Vaticano, esto yo me enteré revisando las curiosidades, yo no sabía esto. Tiene su propio equipo de fútbol como estado independiente. No juega en competiciones oficiales, obviamente, pero sí se organizan partidos, campeonatos allí entre los mismos empleados. Se llama Fútbol Club Guardia y está compuesto, pues, obviamente, por los guardias suizos. Y un dato que no sé si saben también, pero en el 2019 se conformó el equipo femenino de fútbol del Vaticano, dio su primer salto con, bueno, la bendición del Papa Francisco. Como no podía ser diferente, más de la mitad del equipo está formado por el personal del Vaticano, esposas e hijas de empleados, y también tiene entre ellos a la capitana Eugene Cheugo, creo que se pronuncia su apellido, de Espera. Camerún, ex profesional. Espérate que tenemos un experto en fútbol vaticano. Yo quiero saber si ha ganado partido, ha perdido partidos del Vaticano. O sea, porque nos hicimos en un momento de San Marino. Ahora, ¿cómo va el club Vaticano? O sea, ¿va al Mundial el Vaticano Fútbol Club? ¿Cómo va la cosa, Leán? Bueno, Alfredo, por ejemplo, podemos decir que recién hablabas de San Marino. Por ejemplo, en 1994 jugó la selección del Vaticano un amistoso con la selección Partidazo, de ¿eh? San Marino. Partidazo, ¿te Partidazo imaginas? imperdible, imperdible, la verdad, para televisarlo. Adivina cómo salió el resultado, Alfredo. 0-0. 0-0, No exactamente. había manera O- de meter un gol.
No, imposible. Otro partido que nos llama mucho la atención es un partido que jugaron en 2011 con la selección de Palestina y Ajá. ahí hay que decir que le fue muy mal. Perdió 9-1 contra los palestinos en Uh. 2011 y después uno de sus rivales preferidos con los cuales se enfrenta bastante seguido en el estadio Pío XII es contra el Principado de Mónaco. Es decir, contra también otro. Un Mónaco Vaticano es un derbi, es un Un clásico. Mona- Yo diría que el clásico para mí es San Marino, porque estamos hablando de dos O sea, ¿te estados imaginas muy chiquitos dentro de un Italia, triangular, pero un sí, Mónaco San Marino Vaticano, ¿no? Jugado en Andorra, una cosa loca, ¿no? exactamente, lo podríamos sumar ahí a San Marino, ¿Y cómo queda con el Mónaco, Mónaco? ¿Cómo le Vaticano. va cómo le va el score, los resultados con el Mónaco? Y más o menos, Alfredo, la última vez que se enfrentaron, obviamente fue un 0-0 de vuelta en 2017 y en general los resultados son 0-0, 2-0 en contra. Por lo que veo, no ganó nunca un partido así internacional la selección del Vaticano. Está, digamos, de virgen de triunfos. Una pregunta que tengo porque acabo de ver ahora también esa investigación sesuda que hemos hecho sobre el equipo de fútbol del Vaticano. Se atrevieron a jugar contra uno de los países más poblados del mundo. O sea, en un momento jugaron un China-Vaticano. Hubo un partido, ¿no? ¿Cómo fue ese No tengo partido? registro de ese Ah, yo de tengo un China, China-Vaticano. sí, yo tengo un A ver. China-Vaticano y quedó 4-3 ganó el Vaticano. Ah, O sea, estuvo peleadísimo, fue una revelación, un la verdad partida, te que. imagínate el país más chico contra el país, no, eso es, no, pero es interesante esos equipos chicos, yo creo que, pero sí, imagínate para jugar ahí, quien no juega en el Vaticano Fútbol Club, bueno, sí, salgamos de este bucle Alfredo, futbolero, te sí, digo sí, el dime. resultado más abultado que recibió en su contra fue un 21-4 que perdió en un partido no oficial contra el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Ah, Pero no, bueno, 21-4 perdió. no fue durante el Papa Francisco, porque creo que los hubiese expulsados a todos. De- Más curiosidades, Cris, sobre el Vaticano. Bueno, una cuestión sobre los salarios del Vaticano, porque hemos hablado digamos, del legado un poco de Francisco, y entre ese legado, pues queda que hubo recortes, hubo reducción de salario y de algunos beneficios y privilegios para los cardenales, que no sé, echen un cálculo cuánto cobra un cardenal por mes. ¿A cuánto está el cardenal? ¿A cuánto está el salario del ¿A cuánto está cardenal? el cardenal? No Cinco tengo mil ni. euros, Alfredo, 5.000 escasos ¿Y euritos qué que no hacemos sab- nosotros dedicándonos a lo que nos dedicamos, Cris? O sea, yo los he perdido 25, 30 años de mi vida. O sea, a 5.000 euros está el salario cinco de mil cardenal. euros. 5.000 euros el salario mensual de los cardenales del Vaticano. Alfredo, una cifra que además varía, ¿no? Puede variar según el cargo, la responsabilidad. Pero bueno, por ahí en el 2021 el Papa Francisco hizo ese primer recorte de 10% al salario de los cardenales y antes, ahorita, hace muy poquito, en octubre de 2024, también recortó el sueldo en dos rubros, el bono secretarial y una compensación de oficina. Así que bueno, además, en marzo del 2023 el Papa también había decidido eliminar la posibilidad de que los cardenales y otros altos funcionarios del Vaticano utilizaran gratuitamente pues, las tarifas ventajosas de las propiedades de la Iglesia Católica. Con todo y eso, ¿no? Que fue importante, el coste de seguir pagando salarios de 4.000 empleados que tienen, ¿no? El Vaticano asciende a más de 10 millones de euros. Así que es mucha plata. No vamos a hablar de cómo se consigue esa plata, pero lo pueden buscar, ¿no? En internet. Entre otras curiosidades, Alfredo, bueno, no tiene prisiones, es uno de los pocos países que no ¿Cómo tiene, que que no tiene debería, prisiones? debería. No tiene ¿Y a prisiones, dónde Alfredo. metieron al corrupto este que ahora quiere votar y que lo expulsaron porque fue corrupto? O sea, porque ahora hay un quilombo con uno que quiere, dice yo voto, pero si yo estoy expulsado por corrupto, o sea, es interesante, no hay prisiones, o sea, no hay prisiones. Señora Patricia Bullrich, no hay prisiones en el Vaticano. O sea, señor Bukele, es el contraejemplo de Bukele, no hay prisiones No hay en el. prisiones, pero sí hay delincuentes, Alfredo, Ah, igual. bueno, está bien esa aclaración.
Tiene su propio, bueno, ya sabemos, canal de televisión, radio y periódicos. De hecho, tenían como cotilleos, ¿no? Dentro del mismo Vaticano. Pero además tiene su propio internet, o sea, su dominio de internet, que es .ba de Vaticano. Tiene, además del archivo que mencionaba Lean, tiene museos con más de 70.000 obras de colecciones de arte, bueno, de las más importantes del mundo. Y bueno, no sé, una cosa que seguramente va a dar de qué hablar en las próximas semanas cuando se desarrolle el cónclave es el tema del humo blanco y negro. Yo no sé si ustedes saben cómo se producen estos humos, porque es curioso que pues se haga, ¿no? Antes, el humo negro, bueno, que representa obviamente pues ese enfrentamiento electoral en el que no se ha decidido, se produce quemando peclorato de potasio y azufre. Mientras que el humo blanco, que representa pues el Habemus Papa, se logra quemando el clorato de potasio con lactosa y colofanía. Así que mis químicos y Espero que químicas no que estén haya, escuchando que no haya nos confusiones, pueden ¿eh? corregir. Espero que no haya ningún tipo de confusiones porque vamos a estar todos esperando a ver quién. Una quiniela deberíamos hacer, a ver cuáles son sus apuestas al próximo. ¿Quién va a No, ser designado? Yo voto por el filipino, no el señor tengo ni idea, te Bradley. lo digo en serio. Lo que sí sé es que eso, no hubo papa negro, no hubo papa indio todavía, ¿no? Que hubo un cónclave que duró 24 días, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, porque es una votación. ¿Se imaginan que se definen así las próximas? Cambian las reglas de las democracias occidentales y empiezan a asumir ese tipo de elector. A lo mejor son más justas que la segunda vuelta que Bueno, tenemos a día de hoy, ¿eh? antes, Alfredo, ¿no? El cónclave se empezó en 1294, o sea, igual hace mucho tiempo, pero antes las elecciones, había un proceso electoral en el que los cardenales electores pues podían hacer campaña, hablar con quien quisieran. Y es No curioso des porque ideas, antes, Cris, no des ideas hacia adelante, porque me temo que esto puede ser una sugerencia boomerang. una última curiosidad que está muy fácil de adivinar. ¿Cuál era la predilección de la cocina del Papa Francisco? Ay, ni Muy idea, no fácil. sé. A ver, di, Bahía, que te vas a lanzar directamente. ¿Cuál crees? Milanesas. No, No otro tengo por ni ahí. idea. Asado, asado, Empanadas, empanada. empanadas y dulce de leche. Buen criterio tiene, ¿ves? Yo igual hubiera suscrito lo de empanadas. Mira, mira, está bueno eso. ¿Se imaginan allí quién le haría? Yo siempre tengo la curiosidad por esas personas que trabajan cerca de estos líderes o lideresas y que se ocupan de una tarea específica. ¿Se imaginan a la o el cocinero de empanadas del Papa lo que podría contar? Sería casi tan... Bueno. Ay, esta yapita yo creo que merecía la pena para acercarnos a un momento de actualidad desde otro lugar. Queda poquito tiempo para echar persianas aquí en la pizarra. Y se da por Ay, qué supuesto. hermosa música de Valeria Castro. Qué linda música que significa que tenemos que ir retirando todos los bártulos y cachivaches que tenemos encima de nuestros escritorios, de nuestras mesas, de nuestros lo que sea, porque estamos repartidos no por el mundo mundial, pero sí por nuestra queridísima América Latina. Le mandamos un beso gigante a nuestra a Gaby Montaño, que ya la tendremos aquí la próxima semana, porque está enfermita y hay que cuidarla, hay que cuidarse. Así que bueno, dentro de poquito que ya la tenemos por aquí. Le tenemos que dar las gracias siempre, lean a un listado interminable que hace posible lo imposible, y es que esto siga haciendo estos radios, se siga sonando radio, pues a ti no sé dónde te tengo, a Cris que creo que la tenemos en México, Flavia que seguramente estará de vacaciones en Colombia. Dime cómo lo hacen los técnicos y la gente que nos apoya. En la edición de sonido para la pizarra estuvo Fernando Saninelli, en la de video para la pizarra Baco Mason y Cele Guida, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha Carlos Minango, en la operación de YouTube de Radio 10 estuvo Renata Córdoba, la producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general de Radio 10 Sebastián Pedrón, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Y quédense, por favor, es un pedido, una sugerencia, escuchando radio. Siempre, pero sin lugar a duda, es la mejor compañía. Escucha radio, radio en vivo, así, en directo, pero radio a destiempo, con tu podcast, a cualquier momento. Hay miles de maneras
de escuchar radio y es fantástica la compañía porque además no es invasiva, te acompaña, te informa, te enoja, te hace sonreír. No, porque la radio es eso, es a mí un momento hermoso a la noche, a la mañana, cuando camino, cuando la radio, la compañía de la radio es bellísima y nosotros estamos felices de seguir haciendo radio. Séptima temporada de La Pizarra. Cada vez que lo digo me paro porque no doy a veces crédito de que estamos en la séptima temporada pizarrera y quédense escuchando radio en cualquier rincón. Y para terminar, eso sí, tenemos un juego de palabras que están concatenadas, que no siempre están concatenadas porque tenemos déficits nosotros y nosotras. Lo intentamos, es lo que algún día va a salir muy bien. El juego de evocar una palabra con la otra con la una. La idea es que se relacione, pero no sea tan elocuente, que tenga, pero bueno, esto es la teoría, luego en la praxis sale cualquier cosa. De hecho, incluso a veces decimos palabras que no nos entendemos entre nosotros. Yo dije la semana pasada una palabra que nadie entendía, entonces, bueno, cualquier cosa. Hoy no voy a empezar yo, no me ha, porque si no la juego fácil. Y hoy, Chris, te toca a ti. Palabra que arrancas, te toca decir la palabra que te dé la real gana y así vamos a ir, yo voy diciendo el orden o el desorden para que lleguemos a cualquier cosa. Pero está muy fácil, Alfredo, hay que decir Francisco. Francisco, a ver, vaya. Representante. Leandro, Ídolo. Flavia, Maradona. Mundial de México y ya es cualquier cosa. O sea, hemos salido con Francisco, hemos terminado con Mundial de México. No está tan mal, no está tan mal la secuencia. Yo hoy pido disculpas si he estado muy nervioso durante todo en el programa y es que tengo muchos nervios, pero especialmente porque juega el Barça Madrid esta tarde. Entonces estoy muy nervioso. Tengo muchos nervios, muchos nervios. Y nada, por eso quizás si me he tropezado más de la cuenta es por eso. Pero eso sí, antes de irnos y de tanto tropiezo, tenemos que dejar dicha una declaración de intenciones. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.